¿Te gustaría cantar como todo un profesional? Quédate hasta el final de este video y te daré 10 tips para lograrlo. Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Flores y en este video te traigo 10 tips, 10 técnicas que te ayudarán a cantar como todo un profesional. No importa si estás iniciando en el canto o si ya cantas, si ya dominas las técnicas del canto, pues esas técnicas te van a llevar a cantar como todo un profesional. Eso te lo puedo asegurar. Si bien es cierto que hay personas que cantan de manera natural y dominan las técnicas o bien pueden dominar melodías, tienen una voz prodigiosa para ejecutar melodías y canciones bellísimas, también es cierto que a través de la práctica se puede alcanzar grandes cosas, incluso llegar a cantar mejor que aquellas personas que pueden tener el don y que simplemente no lo desarrollan. Esto yo te lo puedo asegurar porque yo soy un ejemplo de eso, de esa constancia. En mis inicios yo entonaba, claro que sí, pero también necesité de muchas técnicas para llegar a que mi voz sea agradable a la gente. Y lo pude lograr y tú también lo puedes hacer. Así es que a través de estas técnicas que te voy a dar, yo te aseguro que vas a lograr muchas cosas. Y la primera de ellas, es la organización. Debes iniciar fijándote un horario. Debes hacer una parte en el tiempo de las cosas que tú haces para que se lo puedas dedicar al canto. No tienen que ser largas horas. Si bien es cierto que para cantar los grandes cantantes le pueden dedicar 3, 4, 5, 6 horas, hasta 8 horas a las prácticas del canto, bueno, optimizar el tiempo es mucho más importante que eso. Varios minutos, 15, 20 minutos, una hora que tú se la puedes dedicar bien dedicado, escúchame bien, varios minutos, unos cuantos minutos bien dedicados, es mejor que largas horas en una práctica vana. O sea que si te organizas en tu tiempo y puedes hacer ese aparte y que religiosamente día tras día tú practiques, ya sean 15 minutos, por ejemplo, fíjate una meta de 15 minutos al inicio y en esos 15 minutos religiosamente tú vas a practicar los ejercicios del canto. Luego te puedes extender un poquito más porque claro está que mientras más tiempo le puedes dedicar, más vas a avanzar. Es decir, que optimizar el tiempo, fijarte un horario y optimizar el tiempo y sobre todo la constancia en cumplir ese horario en las prácticas de canto. El punto número 2 que vamos a tener es el de preparar el cuerpo, al igual que los atletas tienen que hacer ejercicios para iniciar sus juegos y poner el cuerpo en forma. De la misma manera los cantantes también tienen que preparar el cuerpo debe estar relajado, el cuerpo no puede tener un ápice de tensión. En el canto se usan varios órganos del cuerpo. Dentro de ellos están los pulmones, la laringe, faringe, que es donde están alojadas las cuerdas vocales, y también están el abdomen y otros órganos. De estos voy a hablar un poquito más adelante. Estos órganos son los que intervienen en el canto y el cuerpo necesita estar en forma óptima para que el canto salga de manera constante, firme, bonita y que la melodía pueda tener un buen apoyo. Por eso, estar en forma es sumamente importante. Es importante también que puedas tener una buena dieta, que hagas ejercicios, que tu cuerpo esté en óptimas condiciones. Bueno, como el cuerpo te lo pueda permitir, porque a veces también tenemos ciertas deficiencias que no podemos hacer ciertos ejercicios, pero no nos afectará en el canto. Simplemente habremos de hacer otros ejercicios para preparar nuestra técnica vocal. Hay que hacer ejercicios de respiración y esto lo vamos a ver en un punto de esta lista. Hay que tener ejercicios de relajación, ejercicios de vocalización. Estos puntos, si lo dominas bien, te aseguro que en poco tiempo vas a tener una voz potente y fuerte como todo un profesional. El siguiente punto es el de aprender a respirar correctamente, que ya lo habíamos hablado en el punto anterior, que es parte de la preparación del cuerpo. ¿Por qué? Primero porque la respiración es un movimiento involuntario del cuerpo y nosotros tenemos que hacer conciencia de él y hacerlo de manera voluntaria. Escuchen bien, nosotros no tenemos que pensar para respirar.
Nosotros ni siquiera tenemos que pensarlo. El cerebro hace esta función de la respiración y el cuerpo de manera autónoma. Nosotros ni siquiera lo pensamos. Sin embargo, para el canto nosotros necesitamos poder dominar los ejercicios de respiración para que nos sirva para el canto. Recuerden, o bueno, los que no lo saben, y esto también lo voy a hablar en un vídeo aparte, voy a hacer un vídeo sobre la respiración nada más. El aire que sale de los pulmones pasa por la tráquea, donde están alojadas las cuerdas vocales, y estas vibran y es la que producen el sonido de la voz. Y luego están los resonadores. Estos resonadores son los que hacen que la voz se acomode y se le dé color y tenga belleza. En fin, la respiración es el combustible que se necesita para cantar. Asimismo como se necesita la gasolina o el gasoil o cualquier tipo de combustible para que un motor funcione, el combustible para el motor del canto es el aire. Por eso una buena respiración es vital. Hay que aprender a hacer ejercicios de respiración, cualquiera que te pueda servir. Por ejemplo, los que practican yoga hacen ejercicios de respiración, los que practican locución hacen los mismos ejercicios de respiración, los que practican teatro, los que toman clases de teatro también hacen ejercicios de respiración. O sea, cualquier tipo de ejercicio de respiración que tú puedas encontrar te va a servir para el canto. Y el otro es saber usar el diafragma, aprender a usar el diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra en la zona del abdomen y divide el torso, o sea, la parte superior del cuerpo, del aparato digestivo. Este músculo presiona los pulmones y si nosotros logramos controlarlo y distenderlo, entonces los pulmones pueden llegar a tomar más aire. En un vídeo que voy a hacer dedicado solo al uso del diafragma, aprenderás mejor a cómo dominar este músculo y que esto se va a servir bastante para el canto. Dominar el uso del diafragma, o sea, dominar la respiración intercostal y la respiración diafragmática son vitales para que tu canto sea potente y fuerte y puedas lograr cantar como todo un profesional. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente punto es la vocalización. Es parte también de la preparación, pero tenemos que hablarlo como un punto aparte, precisamente porque de esto depende el color que nosotros le vamos a dar a la voz, la forma en que vamos a pronunciar las palabras, la forma en que vamos a hacer que nuestro canto sea hermoso y bello y agradable al oído. El uso consciente de los resonadores naturales. En el canto tenemos resonadores pectorales, el pecho, tenemos resonadores aquí, todo lo que es la cavidad nasal, paranasal, la parte de los labios, o sea, prácticamente el cuerpo entero es una caja de resonancia y aprender a tener conciencia de cómo utilizar estos resonadores nos va a ayudar mejor con las melodías, porque precisamente para nosotros alcanzar ciertas notas, ya sea graves o sea agudas, vamos a tener que ayudarnos de los resonadores para poder lograr darle un mejor color y que sea agradable al oído de las personas que nos están escuchando. O sea que el uso de la vocalización, aprender a vocalizar correctamente, es un punto importante en esta lista. El punto que sigue, el número 5, es entrenar el oído. Hay que aprender a escuchar bien. Y podemos iniciar con escuchar buena música. Un punto importante en esto es escuchar buena música. Ojo con esto, escuchar buena música no significa la música que me guste a mí. Escuchar buena música significa la música que me aporta algo. Por eso a veces es bueno buscar las recomendaciones de músicos, las recomendaciones de personas que tienen alto dominio del canto, las recomendaciones de personas que tienen un alto nivel cultural y te pueden ayudar a elegir esa buena música. Recuerda que no tiene que gustarte para que te pueda enseñar. Lo importante es que sea buena música. Otra cosa es la práctica de pasajes y notas musicales. Es muy importante que hagamos uso de estas prácticas, especialmente de esos pasajes y notas musicales que nosotros no dominamos de una canción específica. La practicamos para que a través del tiempo nosotros podamos subir ese escaloncito más y sacarle un mejor provecho al canto. Bueno, ya lo dije en ese mismo punto al inicio. La búsqueda de algún músico, de alguna persona que nos ayuden
a mejorar nuestro oído musical. Buscar todas las recomendaciones que sean necesarias. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. El punto número 6 es suscríbete a mi canal. No. Este no es el punto número 6, pero quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, ya que estaré subiendo 2 videos a la semana con temas de interés para aprender a cantar, para aprender a tocar instrumentos musicales, aprender sobre lectura musical, sobre composición, sobre armonía. Y bueno, cualquier punto que también ustedes me puedan poner en los comentarios. Les sugiero que me comenten, que compartan estos videos para que otras personas también se puedan nutrir de estos saberes sobre el canto y que puedan aprender, porque la idea de estos videos y de este canal es que ustedes, nuestros seguidores, puedan nutrirse con el conocimiento que nosotros hemos adquirido a través de los años de experiencia. Quiero aprovechar también para sugerirte que actives las notificaciones para que no te pierdas de cada uno de los videos que yo vaya subiendo cada semana. Y ahora sí, vamos a pasar al punto número 6, que es evitar las tensiones. Evitar la tensión del cuerpo. Esto ya lo hablamos en la parte de la relajación, la parte de la preparación del cuerpo. Evitar las tensiones, ¿por qué? Porque cualquier tensión, especialmente en la zona donde se encuentran las cuerdas vocales, podemos causarle mucho daño. Las cuerdas vocales es un músculo frágil que se irrita con facilidad y que puede recibir daños si nosotros, aparte del esfuerzo que estamos haciendo por emitir la voz, también le sumamos tensiones a este momento. Evitar las tensiones a toda costa. Les recomiendo hacer ejercicios de relajación, tratar de que nuestros músculos estén bien relajados, especialmente en el momento de cantar. Hay que hacer los ejercicios antes, pero en el momento de cantar es cuando tenemos que estar más relajados. Así es que, punto importante, no tener ninguna tensión a la hora de cantar. Anoten eso, Bien, y el punto número 7 que vamos a tratar es llevar una vida sana. Hay que llevar una vida sana. Ya esto lo hablamos en el primer punto de preparación del cuerpo, pero hay que tocarlo en un punto aparte. Hacer ejercicios y mantener el cuerpo en forma. Tener una buena dieta, especialmente rica en fibras y frutas. No consumir bebidas irritantes. Aléjense del uso excesivo del alcohol. No estoy diciendo con esto que no lo tomen, pero el uso excesivo puede irritar las cuerdas vocales y hacerles mucho daño. También el uso del tabaco. Hay que a todas costas tratar de evitar el tabaco en la vida de uno como cantante, no solo en el uso, sino también en convertirse en fumadores a través de otros. En fumadores pasivos a través de otras personas que pueden estar fumando en nuestro entorno. Hay que tratar de evitar el tabaco a todas costas. Le voy a dar una recomendación a los nuevos jóvenes cantantes. Señores, la juca no es buena para los cantantes. Es mi percepción. Hay personas que a lo mejor dirán que no hace nada, pero cualquier cosa que pueda llevarle humo a nuestros pulmones, algo que sea externo, sabemos que nos va a hacer daño, y cualquier cosa que hagamos de manera excesiva es dañino para nuestra salud, y hacerle daño a nuestra salud es también afectar el canto. El cantante tiene que tener una vida sana. Ojo con esto, vida sana. Esto nos sirve para la vida completa, pero sobre todo para tener una mejor voz. El punto número 8 que vamos a tratar en este listado es conocer el registro vocal y saber elegir nuestras canciones que integrarán nuestro repertorio. Hay cantantes que eligen canciones que no están dentro de su registro vocal, y esto provoca que en ciertas notas, ya sean agudas o sean graves, el cantante se vea forzado, y esto puede provocar irritaciones y daños en las cuerdas vocales o en los músculos que intervienen en la producción de la voz. Es muy importante que nosotros aprendamos a saber, aprendamos a conocer cuál es nuestro registro, qué tipo de voz tenemos, si somos tenores, en el caso de los hombres, tenores, barítonos, bajos, o en el caso de las mujeres, si son sopranos, contralto, mezzosoprano, en fin, conocer nuestro registro vocal. Para esto podemos hacernos ayudar de cualquier músico que nos indique cuáles son las notas que nosotros podemos dar. Si no tenemos un músico cerca, lo podemos hacer a través de algunas aplicaciones, podemos buscar información.
Si no dominamos bien la entonación, no importa, podemos tratar de ver sobre qué nota nosotros normalmente hablamos, y de ahí ya tenemos un apoyo de más o menos cómo elegir las canciones y hasta dónde podemos llegar. Un consejo que les voy a dar a los nuevos cantantes es que no elijan canciones que estén rozando el tope de su registro vocal. Esto puede ser muy peligroso. Porque si no se está en un estado óptimo al momento de cantar, esto puede provocar rupturas en la voz y bueno, pasar una vergüenza grandísima delante de nuestro público. A veces también cuando estamos cantando, alguien del público nos pide una canción que a veces no está dentro de nuestro registro vocal, y lo ideal es adaptar la canción. Por eso yo les recomiendo que no integremos canciones que no estén dentro de nuestro repertorio, porque nos las pidan. Bueno, le hacemos un pedacito para que nuestro seguidor, nuestro público se sienta conforme, pero no incurrir en querer hacer la canción completa, porque a veces lo que podemos hacer es dañar nuestro concierto. Y el punto número 9 que vamos a tratar en nuestra lista de cosas para aprender a cantar como todo un profesional es aprender a tocar un instrumento musical. Escuchen bien, aprender a tocar un instrumento musical, no importa el que sea, especialmente instrumentos armónicos como la guitarra o como el piano, que son fácil conseguirlo porque hay una gran diversidad en calidad y precios. Hay precios de todo tipo, precios baratos y cómodos para que cualquiera pueda conseguir un instrumento sin importar la calidad. Lo importante es que sea un instrumento que le sirva de apoyo. Puede también ser una flauta, cualquier instrumento, un ukelele, cualquier tipo de instrumento que le sirva de apoyo a la voz. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que nosotros aprendemos a tocar un instrumento musical, mucho mejor si es con lectura y con conocimiento de la teoría musical, así también apoyamos nuestro oído musical y apoyamos nuestro conocimiento personal del canto. Así aprendemos más y nuestro oído se cultiva mejor y nuestro oído se acostumbra mejor y podemos dominar mejor el canto. Además, esto también nos sirve para que aquellos cantantes que quieran incursionar, por ejemplo, en la composición de canciones, puedan ya incluso integrarle sus acordes, hacerle su acompañamiento a sus canciones, pero también, sobre todo, para acompañarse a la hora de practicar. Así no tendremos que molestar a ninguna persona, a alguien para que nos acompañe en nuestras prácticas de canto, sino más bien que nosotros mismos nos acompañamos y podemos practicar mejor y así optimizar un poco más el tiempo y optimizar también el aprendizaje. Y por último, y no menos importante, el tips número 10 es no desmayar. Escuchen bien, el punto número 10 es no desmayar. ¿Por qué digo esto? Porque muy a menudo las personas que están iniciando en el canto, lo que más se encuentran es personas que le quieren desanimar. No deje que nadie le robe su sueño. No deje que nadie le diga que usted no puede. Usted puede. Si usted quiere, usted puede. Por lo tanto, no deje que nadie le quite su enfoque, no deje que nadie lo saque de su camino. Usted puede aprender a cantar. Todo el que quiera puede aprender a cantar. Algunos mejores que otros, algunos tendrán una mejor voz, pero se puede sacar mucho provecho. Nosotros conocemos cantantes en el mundo artístico que tienen voces melodiosas y prodigiosas, como por ejemplo Cristian Castro, Camilo Sesto, Luis Miguel, Cristina Aguilera, Celine Dion, entre otros tantos, son los que me llegan a la mente en el momento. Y son cantantes, bueno, digamos que máster de las canciones, porque tienen un alto dominio de su voz y además tienen una voz agradable al oído. Pero también así hay otros cantantes que no tienen una voz tan prominente como la de ellos y han logrado muchas cosas. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado a Louis Armstrong. Si no, les sugiero que los busquen para que vean cómo una persona que no tiene una voz tan melodiosa le puede sacar provecho a la voz sin importar el tipo de voz que tenga. Por eso, no deje que nadie lo saque de su camino, no deje que nadie lo saque de su enfoque. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Solamente da el primer paso, solamente disponlo y di, yo lo voy a lograr, y lógralo. Si logras hacer todos estos puntos
Si logras proponerte todos estos puntos que yo te acabo de decir hoy y lo haces de manera constante, te aseguro que en un tiempo prudente, si lo haces bien, vas a lograr cantar como todo un profesional. Esto yo te lo puedo asegurar porque ya yo lo he vivido. Te estoy comentando mi experiencia. De este último punto, del número 10, en mis inicios, fue mucho el bullying que recibí cuando yo estaba iniciando en el canto. Me decían loco, me decían de todo. Sin embargo, esto a mí no me sacó de mi camino. Y hoy yo estoy gozando de lo que aprendí, disfrutando el arte del cantar, el arte de la música, así como disfruto también de las otras artes o disfruto de la vida de una manera diferente, simplemente porque yo decidí ser feliz a través del arte, del canto y de la música. Así que tú puedes lograrlo. Para finalizar, te voy a dar un consejo. Mira, te aseguro que si tú sigues todos estos puntos vas a lograr ser un buen cantante. Los japoneses dicen en su filosofía que la disciplina vence a la ciencia y ellos lo han demostrado. Es decir, que con una consistencia y con una disciplina sobre lo que tú quieres lograr, puedes alcanzar grandes cosas. Da el primer paso. Inicia con tus clases de canto, no importa dónde las tomes. Hazte constante en esto y verás buenos resultados. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo, así que me despido. Nos vemos en el próximo video.